Esto tendría que haber estado escrito así, f de x igual al logaritmo de x más x al cuadrado. Eso es distinto, son dos cosas distintas. Entonces la respuesta de este problema, si vos querés hacer la derivada, es la derivada de esto que es 1 sobre x más 2x. Esa es la respuesta correcta. Porque es una suma. Sí. ¿Está? Sí. Entonces la confusión era esto, porque esta derivada distinta, se la hago acá abajo, la derivada de esta función es la derivada de u, que sería 1 más 2x, todo sobre lo mismo, que es x más x al cuadrado. Es decir que, fíjense la diferencia y seguramente aparecía esto en la respuesta del problema también, porque esto es falso de esto, pero es verdadero de esto que está acá. ¿Entienden? O sea que función prima de x es lo mismo que de y, que decir de y. Claro. Derivada de y, sí. Eso era entonces, mirá vos. No, derivada, una cosa es y' y otra cosa es di. Esto es la derivada de la función por el diferencial de x. Bueno, ojo, esto es diferencial de y. Ese es el que me aparecía, ese es el que aparecía de abajo. Por eso, esto es el diferencial de y. Entonces, acá es la derivada de esto, a vos tendría que haber aparecido así. Diferencial de y es igual, copiar la derivada, que es 1 sobre x, más 2x, y el diferencial de x. Esto es el diferencial de y. Acuérdense ustedes que el diferencial de y, acá está escrito, es la derivada de la función por el diferencial de x, o el delta x. Podés escribir cualquiera de las dos cosas lo mismo. Normalmente lo que se usa es el diferencial de x, pero puede ser el delta x. Ah, ok. Yo tenía entendido que el delta x ya venía con un valor incluido para... No, eso es otra cosa. Si a vos te piden para calcular, es otra cosa. Pero el diferencial de la función es la derivada de la función por el diferencial de x. Y vos después esto lo podés usar para otras cosas, para calcular algo. Perfecto, profe. Excelente. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Pregunten lo que sea necesario. No tengo apuro, no tengo nada. Voy a borrar, o sea que díganme si ya lo copiaron o lo están grabando o sacan captura de pantalla, no sé cómo hacen. ¿Con qué seguimos? Pregunten nomás. ¿Otra cosa? Bueno, mientras tanto, ¿qué había pasado con esa pregunta que se canceló? Porque quedaba en que era falsa y era verdadera y no se entendía bien. Porque el problema es que estaba muy capciosa y nosotros no hacemos mucho hincapié. Era una pregunta muy de teoría, inclusive para los profesores de matemática, porque el tema es así. No me acuerdo bien cómo era, pero yo sé que en el 2 no estaba definida la función y hacía este movimiento. Y en el 3 estaba algo así. Y ahí creo que iba para arriba o para abajo, no importa. Sí. Entonces, ¿cuál era el problema? Este era el 2 y este es el 3. Y preguntaba, decía, el límite con x tendiendo a 2 de f de x, le habían puesto. Entonces, ¿qué pasaba?
A lo sumo, para un estudiante de arquitectura, ellos tenían que haberme puesto así, límite, con X tendiendo a 2 por izquierda, no existe. Entonces sí, eso era falso. ¿Por qué? Porque sí existe. Acá vamos a suponer que valía, qué sé yo, 4. Entonces la respuesta correcta era que el límite con X tendiendo a 2 por izquierda de f de X existe y vale 4. Pero consultando con tipos que son doctores en matemáticas, decían de que la definición del límite dice que mientras pertenezca al dominio y esté en el entorno del número, existe límite. Entonces yo le decía, pero era para estudiante de arquitectura, que si yo le ponía con izquierda, él se iba a dar cuenta que sí, en realidad tenía límite. El problema es que el estudiante no se ha dado cuenta que acá esto no estaba dentro del dominio, o sea, esto no existía la función. Acá de este lado no hay nada. Entonces por eso yo insistía que tenía que poner, y eso yo lo hablé con la titular y le dije, mirá, ahí es muy capciosa la pregunta esa, es muy finita, entonces la tuvo que sacar. Claro. Porque la mayoría contestó mal. O sea, el gran porcentaje, el que contestó bien fue de casualidad, porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. O sea que en realidad, si vuelve a aparecer esto, sí existe el límite y valdría ese valor 4. O sea que la respuesta era falso lo que decía ahí, porque decía sí que no existe. ¿Entienden? Correcto, sí. Perfecto. ¿Alguien quiere preguntar más? Bueno, pregunten lo que quieran, no hay problema. ¿Alguien tiene más dudas? Bueno, mientras tanto, profe. Preguntá, si aparte tus preguntas van a servir para los otros también. Regio. Hay una pregunta que era la pregunta 6, que decía, seleccione los intervalos de crecimiento y decrecimiento correctos de la función. Y me daba la función. ¿Tenés la función ahí a mano? Sí. F de X igual X al cubo menos 3X más 2. Perfecto. La respuesta correcta dice, crece en el intervalo menos 0, 0, menos 1. Punto y coma. 1, 0, 0, decrece. O no, dice decrece y después me dice... A ver, ¿cómo le Vamos a hacerlo y vemos cómo hacemos, encontramos la respuesta correcta. Dale. Lo primero que tiene que hacer el estudiante es encontrar los puntos críticos. Y para encontrar los puntos críticos, tenemos que hacer la primera derivada primero. Entonces el estudiante hace la primera derivada, que le quedaría 3x cuadrado menos 3. El procedimiento que sigue es igualar la primera derivada a 0, porque él sabe que para que existan los puntos críticos, y hago un pequeño dibujo acá de una función, él sabe que en estos puntos la primera derivada tiene que ser obligatoriamente 0.
Entonces, fíjense que esos puntos, la función crece, decrece y vuelve a crecer. O sea que sí o sí, para saber los intervalos de crecimiento, tengo que encontrar los puntos críticos. Entonces, lo que yo tenía que haber hecho era igualar 3x cuadrado menos 3, lo igualo a 0. La ecuación es una ecuación de segundo grado, se puede resolver con la fórmula resolvente, pero está fácil despejar. Esto me quedaría que x cuadrado, el 3 lo escribo sumando, y este 3 dividiendo, y me queda que x cuadrado vale 1. Por lo tanto, acá aparecen dos valores, x1, que sería menos 1, y x2, que sería 1. Si el estudiante no se da cuenta que podría haber despejado, aplica la resolvente y llega exactamente a las mismas respuestas, a menos 1 y 1. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Dibuja la recta real y representa los dos valores, menos 1 y 1. Y él tiene tres intervalos, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a infinito. Seguramente ahí va a cambiar de crecimiento. ¿Qué hace el estudiante? Elige un valor antes y después de cada uno de los intervalos. Podríamos elegir el menos 2, sí, podríamos elegir el 0 y podríamos elegir el 2. ¿Dónde lo reemplazo? Lo reemplazo en la primera derivada. Si la primera derivada es positiva es porque crece. Y si la primera derivada es negativa es porque decrece. Entonces, reemplazo la primera derivada por menos 2. Entonces acá tengo la primera derivada. Me queda 3 por 4, 12, menos 3, me queda 9. Quiere decir que es positivo, mayor que 0, entonces la función crece. ¿Crece de dónde a dónde? De menos infinito a menos 1. Si yo reemplazo por 0, la primera derivada, me quedaría menos 3. Menos 3 es menor que 0, entonces la función decrece. ¿De dónde a dónde decrece? De menos 1 a 1. Y por último, reemplazamos por 2. Y otra vez me vuelve a dar 9, mayor que 0, entonces vuelve a crecer la función. ¿De dónde a dónde? De 1 hasta infinito. Y ahí yo puedo dar la respuesta, saber qué es lo que me piden y puedo decir la respuesta correcta. No sé qué era la pregunta, si crecía o decrecía, pero de acá sacó la respuesta. Claro, lo que pasa es que ya nos daban intervalos predeterminados. Acá me dice, crece desde menos 0, 0, menos infinito. Perdón, ¿qué estoy diciendo? Crece desde menos 0, 0, menos 1, hace un punto claro, y coma. Es menos infinito eso, claro. Ah, y claro, pero ¿qué va? Sí, tiene razón. A ver. ¿Me entendés o no? Sí, tiene razón. Estas dos eran los dos intervalos que te estaban dando. Mirá vos, qué bárbaro, los infinitos. Correcto. Pero ese es el procedimiento que vos tenés que hacer en el cuaderno para poder dar después la respuesta. ¿Alguien que no entendió esta parte acá? ¿Alguna duda de este ejercicio? Profe, ¿será que puede explicar lo de derivada? Sí, lo que vos quieras. ¿Qué necesitas? Si puede explicar la derivada de la siguiente función. ¿Le dicto? Esperá, que borro esto y me dicta. Dale. Y es igual Ajá. a seno por x al cuadrado. Ajá. Más x. Seno de x cuadrado más x. Sí. Bueno, ese es el mismo. Nos pedía que hallemos la derivada de esa función. Está bien. Este es el mismo caso del logaritmo que hablábamos hoy. El estudiante no tiene que confundir con esto. Seno más x. ¿Ve que son dos cosas diferentes? ¿Por qué? Porque esto es una suma. O sea que el loco cuando resuelve esto, tiene que hacerlo por separado. Y si lo hace por separado,
tiene que hacer la derivada de una suma. Entonces, ¿cuál es el problema? El primero es seno de u. Buscamos en la fórmula y dice que era u derivado, o sea, 2x por el coseno de u, que sería así, 2x, que es u derivado, por el coseno de u, más la derivada de x, que es 1. Y ahí terminó la derivada. En cambio esta, si a mí me hubiesen dado esta derivada, me hubiese quedado así, f' de x es igual. Ahora u es todo esto, es seno de u nada más. Entonces me hubiese quedado 2x más 1 por coseno de x cuadrado más x. Es decir que, fíjese la diferencia que hay entre los dos resultados, obviamente porque son dos cosas totalmente diferentes. Y eso que por ahí el estudiante se confunde. Si yo quiero hacer un seno solo, es porque tiene que haber un paréntesis en el argumento. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. De nada. ¿Otro que quiere preguntar? Pregunten lo que sea, ¿eh? De teoría, de práctica. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Le pregunto, hay en un ejercicio que nos habían dado, digamos, que Sí. teníamos que colocar la respuesta del área sombreada, digamos, entre dos Sí. funciones. Sí. ¿Cómo nosotros podemos determinarlo de forma rápida, digamos, o sea, el valor del área? Bueno, si no te dan las funciones ni los puntos, no es sencillo encontrar. Vamos a suponer de que vos tenés, te dan una gráfica así y la otra así. Entonces, esta es g de x, por ejemplo, y esta es f de x. Salvo que te den, por eso las funciones. Y te pide justamente hallar el área encerrada por las dos funciones. Si es una pregunta de teoría, es decir, que ellos te dan el gráfico así y vos tendrías que decir cómo hallás el área, vos tendrías que primero indicar estos dos valores. Que para vos, esto es A y esto es B. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo hallamos A y B? Tenés que igualar las dos funciones. Es decir, lo que haces es igualar la función f con la función g. La igualás a 0, es decir, que una de las dos la escribí en el otro miembro y a vos te queda la ecuación. Generalmente es de segundo grado, no importa, puede ser de segundo grado o tercer grado, nunca va a ser de primero, obviamente, porque la solución de esto van a aparecer los dos valores de A y de B. Una vez que vos tenés los dos valores de A y de B, sí, ya está en condiciones de calcular el área, porque vos vas a decir que el área va a ser la integral definida entre A y B, ¿de quién? De la resta de las dos funciones. Vos podés restar como quieras, podés restar g de x menos f de x, pero lo que realmente, lo ideal sería restar la que está por arriba menos la que está por debajo, es decir, que f de x menos g de x. Y te das cuenta que esto es lo mismo que vos igualaste a 0 acá. O sea que esto que está acá lo podés usar para poder integrar. Y el resultado de esa integral es la que te va a dar el área. O sea, te va a dar un número. Y ese número es el área encerrada por las curvas. Si a vos te dan el dibujo y te dan las funciones, vas a tener que hacer todo el trabajo. No vi yo el ejercicio ese. ¿No te vos te acordás cómo era? No, profe, justamente no lo tengo a mano, por eso. Alguno de los chicos... Pero sí, Si le sirve, lo pero puedo sí, pasar sí entendí esa parte. en el WhatsApp. ¿Cómo? Si le sirve, se lo puedo pasar en el grupo de WhatsApp. Dale, mandalo, yo tengo el teléfono acá. Dale. Borro esto.
Gracias, profe. No, por favor. Bueno, mientras esperamos que el compañero nos mande por teléfono, Ahí, pues ya mandó. ¿Está? ya mandé. Sí, señor. Ahí está. Bueno, claro, ahí ve, le daban las funciones. Entonces, le daban las funciones y se veía. Voy a intentar de reproducir los gráficos de la misma manera. A ver, tenemos el sistema de ejes y teníamos una función que hace este movimiento y teníamos otra función que hace este otro movimiento. Entonces yo puedo apreciar que las funciones se cortan en 0 y 4. El 0 está acá y el 4 está acá. ¿Me siguen? Y yo quiero calcular este área encerrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hicimos hoy. Necesito saber la ecuación de esta, que es 4x menos x al cuadrado. Esta es g de x. Y la otra, está acá, es x al cuadrado menos 2x. O sea que esta, f de x es x al cuadrado menos 2x. Cambiaban había sido. ¿Qué? Sí, porque mira, yo no tengo otro dato. Se ve que cambian. Bueno. Entonces, ¿qué hace el estudiante para resolver el problema? Profe, disculpe. Sí. El gx es 6x menos x al cuadrado. Ah, bueno, No sé gracias. si los otros chicos tenían así. Sí, puede ser, no se ve bien acá. Sí. Está... Sí, 6x. 6x, loco, gracias. Corregimos ahí, 6x. Bueno, ¿cómo resuelvo este problema? Primero, ya tengo los extremos. Entonces el área va a ser igual a la integral entre 0 y 4. ¿Y qué voy a restar? Y ahí viene el gran problema. La función que está por arriba, que es esta que está acá, entonces yo la escribo paréntesis, 6x menos x al cuadrado. Y tengan cuidado, menos la que está por debajo. Y cuando hago la resta, estos signos van a cambiar. Es decir, que me va a quedar menos x al cuadrado más 2x. Repito, cuando hago la resta, estos signos van a cambiar. Me va a quedar menos x al cuadrado más 2x. Todo esto diferencial de x. Esto me quedó la integral entre 0 y 4 y sumo acá. Miren, menos me queda menos 2x al cuadrado y 6x más 2x son 8x. Diferencial de x. Primero tengo que integrar. Ojo con eso. El menos 2 queda como está y yo integro x cuadrado, que es x al cubo, sobre 3. El 8 queda como está e integro la x, que es x al cuadrado sobre 2. Barras. Y tengo que reemplazar por 4 y por 0. Por 0 no tiene sentido porque me va a dar 0, entonces lo ideal es reemplazar por 4 y me quedaría así. Menos 2 tercios. 4 al cubo es 64. 4 por 4 es 16, por 4 64. Más 4 dividido 2 es 4, por 16. Y hacemos esa cuenta. Esa cuenta me quedó 64, 4 por 16 es 64, menos eso que tenemos ahí, una calculadora voy a buscar. Y esa cuenta me da
64 menos 2 tercios por 64. Por 64. Igual 64 tercios. Esto es 64 tercios unidades de superficie. Si tenía varias respuestas, buscamos esa la correcta. Si el estudiante hubiese restado al revés, o sea, restaba la que está abajo, o sea, f menos g de x, le hubiese dado menos 64 tercios. O sea que él tiene que buscar la positiva siempre. Siempre esto, por eso estas barras que están acá, es de valor absoluto. ¿Se entendió? Sí. Profe, y en caso de que dé negativo, ¿se le cambia el signo nomás? No, no, le cambia el signo. O sea, vos esta cuenta vos la hiciste en el cuaderno. Seguramente Sí. había varias respuestas. Vos tenés que buscar la positiva. Pero si vos estás haciendo un examen o estás haciendo el cálculo, entonces a vos te dio menos 64 tercios, le pones entonces el área es igual y pones el resultado positivo. Es decir que, porque vos estás calculando un área y no una integral definida. ¿Entendés? La integral definida te puede dar positiva o negativa, pero el área no. Entonces, si vos estás calculando un área, tenés que poner positiva. Por eso está bien lo que dice Cintia. Dice que estaba la misma respuesta en negativa. Entonces, ustedes tenían que señalar la positiva porque le estaba preguntando el área encerrada por las curvas. El área encerrada por las curvas. Entonces hay que responder la positiva. Está bien lo que dice Cintia. ¿Alguna pregunta? Hablen porque yo no leo el chat. A veces leo el chat. No, Martín, no puedo agrandar la pantalla mía. Yo lo que tengo un pizarrón, por eso le pregunté si se veía bien. A lo mejor vos no ves bien. Siempre doy clases ahí y más o menos todo el mundo no se queja, por lo menos los chicos. Por ahí que puede ser que esté mal orientado mi cámara, pero no, más de eso no puedo hacer. Y si fuera, por ejemplo, una recta y una parábola, se resuelve similar, digamos, igualación. Exactamente. Exactamente el mismo análisis. Borro. Vamos a suponer que tenés el sistema de ejes, te dan la recta y te dan la parábola. Y te dicen, bueno, esto vale 2 y esto vale 4. Y te dan las dos funciones, obviamente. La parábola, ponerle que es f de x y la recta g de x. Entonces vos tenés que hacer la integral entre 2 y 4, la recta de la parábola, que es f, menos la recta, que es g. Hacé la recta, integra 4, acuérdense que primero hay que reemplazar por 4, y luego por 2. Es decir, a ustedes les va a quedar acá una función que la llamamos primitiva, ponerle f de x grande, entre 2 y 4. Esto sería f de 4 menos f de 2. Y ojo que cuando pongo mayúsculas es porque ya fue integrado, es decir, la respuesta de esta integral. ¿Está bien? Se entiende, gracias. Profe, ¿puede explicar cómo hallar la imagen de una función? Ahí Sí. en el grupo mandé la imagen de la... Ahora miro.
Bueno, cuando me dan el dibujo, es mucho más sencillo encontrar la imagen. Yo voy a tratar de reproducir el gráfico. Tengo 1, 2, 3 y 4. Y tenemos acá cerrado, abierto, abierto en el 3. Acá tenemos 1, 3, o sea que está mal acá. Venía hasta el 3. Así, en el 3 arranca acá, en el 3, y tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá tengo aparentemente 8. 4, 5, 6, 7 y 8. En el 8 vale menos 5. O sea que esto vendría acá, bola cerrada, y tengo que unir esto con esto. Bien, acá también bola cerrada. Acá tengo en el 1, 1 una bola abierta, pasa por el 0 y cortan en el menos 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, menos 6. Y acá tengo menos 6. O sea que más o menos ahí yo tendría que unir esto con esto. Bueno, vamos a empezar por el dominio, porque le pueden preguntar el dominio también. El dominio, el estudiante lo tiene que mirar en el eje de las X. O sea que arranca en el menos 6, están todos, porque todos tienen, ¿ve? Acá hay agujero, pero acá está tapado, acá hay agujero y acá está tapado, y llega al 8. Pero fíjense que en el menos 6 hay un agujero acá, entonces el menos 6 no va, entonces el dominio sería menos 6 abierto hasta el 8 cerrado. Ese es el dominio de esa función. Y la imagen, y eso es lo importante de esto, la imagen se mira en el eje Y. Entonces observa al estudiante lo siguiente. Él tiene que mirar la parte del eje Y que está ocupada por la función. Es decir, que arranca en el menos 6, pero abierto, menos 6. De este menos 6 estoy hablando. Y viene todo ocupado hasta el 1. Pero fíjense que el 1 está abierto, entonces también el 1 abierto. Después hay un espacio y se agrega el 4 solo. El 4 solo, entonces tengo que poner unión 4. Porque el 4, como es constante acá, es un solo valor. Entonces no está todo desde acá hasta el 4. Esto está libre y después sigue libre. Es decir, que yo tengo ocupado de menos 6 a 1, libre, y únicamente el 4 ocupado. ¿Se entendió? Sí, profe, y el de la derecha entonces no cuenta. Y no porque se está metido acá adentro, mirá. Vos tenés que mirar siempre la parte del eje Y que está ocupado. Arranca acá, te la marco con azul. Todo esto está ocupado hasta acá. Y esto está metido ahí adentro, como que vos proyectás todo esto hacia el eje Y. ¿Entendés, no? Este no está metido acá adentro. Entonces no Claro, tiene claro. sentido. ¿Me entendés? Sí, profe, sí. Bueno. Bueno, Lorena la tiene clara, dice que tenés que fijarse en el eje Y para hallar la imagen. El dominio se mira en el eje X y la imagen en el eje Y. La imagen es como que nosotros proyectamos toda la función sobre el eje Y, como que la aplastamos y ahí miramos la parte que está ocupada. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar?
Lo que ustedes quieran, ¿eh? ¿No tienen más dudas? Profe, yo quiero preguntar si puede explicar lo de máximo y mínimo relativo. Sí, Federico. La diferencia que hay entre máximo absoluto, mínimo absoluto y relativo es la siguiente. Yo voy a dibujar una función de esta característica para que lo puedan entender bien. Espero que voy a admitir. Bueno, mirá, si yo trazo líneas paralelas al eje de las X, yo tengo un punto crítico ahí, otro punto crítico acá y otro punto crítico acá. Esto es un mínimo, esto es un máximo y esto es un mínimo. Es decir, que esto es un mínimo, esto es un máximo y esto es un mínimo también. Ahora, yo te pregunto, si vos observás la gráfica, esta función se va al infinito, este es el menor valor de todos. O sea, no hay ningún valor menor que este. La función no va a tomar valores más bajos que esta. Entonces, este mínimo es absoluto. Entonces vos me decís, bueno, pero este también es un mínimo. Pero ese no es el absoluto. Si este mínimo no es absoluto, es porque dentro de un entorno es mínimo. Entonces este es relativo. Porque dentro de un entorno ahí es mínimo, si hay valores más bajos que este. Pero este es un mínimo relativo. Y este es un máximo, también relativo, porque se supone que el máximo de esta función está en el infinito. Entonces acá yo tengo un máximo relativo. ¿Entendés? O sea, los máximos absolutos son de toda la función. Y los relativos son dentro de un entorno que tenemos ahí. Bueno, profe, gracias. De nada. Agustina dice el ejercicio 3 también, por favor. No sé cuál es el 3. Si me lo mandan por WhatsApp, yo lo miro y lo resuelvo. Pregunten lo que quieran. Profe, Sí, ejercicio 8 lo mandaron al WhatsApp. sí, ese lo hice ya, creo. Esperá. ¿Se lo hizo? Sí, pero no tengo problema hacerlo de nuevo. Sí, es el del diferencial. Lo voy a hacer. Ah, bueno, gracias. Ese fue el primero que me preguntaron. Le daban una función y, dice que y era igual al logaritmo natural de x más x al cuadrado, y le pedían que calculen el diferencial de y. Entonces, el diferencial de y, yo le escribí la fórmula, era la derivada de la función por el diferencial de x. Pero, ¿dónde estaban la mayoría de los errores? Que el estudiante no se daba cuenta que esto era una suma. Entonces derivaba mal, y seguramente había alguna de las respuestas que coincidía con eso. Y entonces había que, para hallar f de x,
para hallar f' de x, o y', como quieran, había que derivar en forma independiente, era 1 sobre x más 2x. Entonces, una vez que el estudiante tiene ya hecha la derivada, esto que está acá sería esto que está acá, ya está en condiciones de calcular el diferencial de y, porque él va a decir ahora que el diferencial de y es, paréntesis, 1 sobre x más 2x, todo es diferencial de x. Y ahí terminaría, buscamos dentro de nuestro juego de respuesta a ver cuál coincide con ese. Pero esa sería el mecanismo que habría que hacer. No sé quién habría preguntado. Sí, yo, muchas gracias, profe. De nada. Ahí pasa el grupo el 3, profe, que habían consultado. Bueno, espera. La siguiente función en x igual a 1 es, bueno, voy a reproducir otra vez el dibujo. Aparentemente en el 1 acá hay un punto por acá, después no hay nada entre 0 y menos 1, y aparentemente hay acá, viene así, en el 0, acá, hasta el menos 2, esto es menos 2, esto es menos 1, y después hace una curvita acá, y hace este movimiento y terminaría en el menos 3. Así. Bueno. Dice, la siguiente función en x igual a 1. Me sitúo acá, me olvidé de buscar esto así, hace este movimiento, aparentemente así. Dice, es discontinua, evitable, porque el límite no existe y la función en el punto sí. Bueno, en el 1, miren que antes del 1 no hay nada. Recién la función está después del 1, pero tampoco toma el valor 1, o sea que ninguna de las opciones no tendría que haber estado última esa. La B no puede ser porque dice discontinuo evitable, y para que sea discontinuo evitable tiene que haber límite. Acá no hay límite. Discontinuo no evitable, dice discontinuo esencial porque no existe límite. Aparentemente, el límite, ahí no hay un punto, el límite es infinito. O sea que el límite con x tendiendo al 1 por derecha de la función f de x es igual a infinito. Entonces es esencial, pero no es que no existe límite, existe límite de infinito, o sea que esa no es. Dice, discontinuo no evitable porque el límite no existe y no está definido en el punto. Tampoco es discontinuo evitable porque el límite no existe y no está definido en el punto. Discontinuo esencial o evitable. No puede ser ni esencial o evitable, o sea, o una o la otra. Discontinuo evitable porque existe límite pero no está definido en el punto x igual a 1. Ninguna de las opciones. En este caso es ninguna de las opciones. Porque tendría que haber dicho así, en una decía, es discontinua no evitable, o sea, esencial, porque no existe límite. En realidad existe límite y está en el infinito, porque aparentemente me hacen una línea así punteada, como supuestamente sería la asíntota. Esa es otra de las preguntas capciosas, es decir, no está nunca bien definido para que el estudiante pueda decir esto es lo que se trata. Porque si acá, ahí aparentemente se juntan, la función tiene límite.
pero no estamos en la misma. Otra vez la función no se sabe si está definida o no está definida. O sea, ese es el problema que yo le critico cuando hacen los exámenes, que no está bien definido, queda liberado a lo que el estudiante interprete. ¿Entienden? Igualmente no llega a proyectarse hacia el 1 esa asíntota. No sé si eso influye en algo. Por eso te digo, no, ahí aparentemente no toca el 1. Claro. Y yo lo tomaría como una asíntota eso. Entonces, cuando el límite con x teniendo al 1 por derecha es infinito y no hay ninguna que mencione eso de las opciones. Y yo colocaría entonces ninguna de las opciones. Pero no sé cuál era la correcta ahí. Profe, ahí solo por derecha existe límite infinito. Sí, porque del otro lado no hay función ni siquiera. Ah, ¿Entendés? bueno. Si yo tuviera que dar el dominio de esta función, yo tendría que hacer, si yo me pidiera calcular el dominio de esta función sería cerrado en menos 3 y va hasta el menos 2 también cerrado. Perdón, sí, no, va hasta el menos 1 cerrado. Porque está acá y después sigue acá. Hasta el menos 1 va cerrado. Después no hay nada. ¿Y quién viene? El 0. Porque el 0 sí tiene imagen que vale esto que está acá. Y después hay un impas y arranca en el 1 y se va hasta el infinito. Ese sería el dominio. ¿Lo ven? Y ahí insisto otra vez. Ustedes tienen que mirar qué parte de la función está ocupada, pero en el eje X. Arranca acá, sigue ocupado, va todo. Acá para, se ocupa el 0 y arranca acá otra vez. Y entonces todo lo que está pintado con azul está escrito acá. ¿Alguna cosa más? Sí, profe, yo quiero saber si puede explicar la clasificación de esos cuando es evitable o no evitable. Bueno, mirá. Yo tengo un cuadro que inclusive están en los videos, eso que yo lo mandé. Vos tenés dos tipos de discontinuidades. La evitable y la esencial. Si vos no te acordás cómo que es esencial, y entonces ponerle no evitable, que es lo mismo. No inevitable, sino no evitable. Bueno, lo interesante de esto, que en cada una de estas dos hay dos opciones. Es decir, que vos podés tener dos casos que sea evitable y dos casos que sea esencial. Los dos casos que sea evitable, y esto es importante, tiene que existir límite finito. O sea que el límite tiene que existir y ser finito. O sea que para que sea evitable, sí o sí, tiene que ser finito. Ahora, ¿qué puede pasar? Vamos a suponer que existe límite, entonces lo que no existe es la función. O sea, la función tiene un agujero ahí. Tiene límite, pero, después voy a hacer los gráficos, pero la función no está definida. Y cuando, en este caso, existe la función f de a, existe la función en el punto A,
pero son distintos, o sea que L no coincide con f de A, o sea, está en otro lado. Y ahí estamos en la misma, o sea, acá no cumple con la tercera condición. Entonces, vos fíjate que para que sea evitable, sí o sí tiene que tener límite finito. Si no, chao. Ahora, en el caso de que sea esencial, vos tenés que existe límite, pero es igual a infinito. En ese caso tiene una asíntota vertical. Entonces, si vos ves una asíntota vertical, es imposible de que sea evitable. Siempre va a ser esencial. Y ahora, la otra opción es que no exista límite. ¿Y por qué no va a existir límite? Porque L1 es distinto a L2. ¿Y quiénes son L1 y L2? Los laterales. Los límites laterales son distintos. Es decir, que esos límites laterales son distintos. ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno, mírenlo bien, hagan una captura de pantalla en todo caso, y ahora voy a borrar y voy a hacer los gráficos para que vos te des cuenta en los casos que estamos. Borro. Eso es más o menos lo que pasaba en el ejemplo anterior, profe, donde Claro. teníamos asíntota, x igual a 1, etc. Ahora cuando veas los dibujos te vas a dar cuenta. Borro. Mirá, en el evitable dijimos que había dos casos. ¿Cuáles son esos dos casos? Un caso es este, que vos tengas una función que haga este movimiento, tiene un agujero y sigue. Entonces, ¿qué pasa? Si vos venís, este es el valor A, y venís por acá, y ahí tenés L, vos venís por izquierda, tiende a L, venís por derecha, tiende a L, o sea que el límite con X tendiendo a A, de f de X, existe y vale L. Pero ¿qué pasa? La función en el punto no existe, hay un agujero. Entonces no se cumple la primera condición, pero es evitable. O sea, yo puedo evitar la discontinuidad. Lo mismo pasaría si yo tuviera un gráfico de esta característica. La función viene, tiene un agujero y sigue. Y la función está definida en otro lado. Entonces, vos tenés, acá está el valor de A, este es el valor de L, y este es el valor de f de A. Se ve claro en el dibujo que la función tiene límite, pero es distinto a f de A. O sea, L es distinto a f de A. No se cumpliría con la tercera condición. Y ahí tenemos el caso, los dos casos que sean evitables, que tienen límite, pero en este caso no existe la función porque tiene un agujero. Acá también tiene un agujero, pero la función está definida en otro lado. Ahí tenemos el punto, que puede pasar. Entonces, inclusive hay una pregunta de esto que le preguntan, ¿existe límite? Sí, existe límite. Por más que acá haya un agujero, tanto en los dos lugares, existe límite. ¿Está claro? Y ahora, en los casos de que sea esencial, también tenemos dos opciones. ¿Cómo sería la primera opción? La primera opción es que vos tengas una asíntota. Acá tenemos una asíntota y mi función hace esto. Viene ahí y viene acá. Este es el valor de A. Entonces se ve claro que a medida que vos te acercás a A, la función se va al infinito. Y si venís por acá, la función se va al infinito. O sea que el límite con X tendiendo a A de f de X es igual a infinito. Y no la podemos salvar. Y la otra situación es que tengamos una función que generalmente viene dada por tramos, que vos tenés, viene acá, salta y sigue. Evidentemente,
En este punto que tenemos acá, en el A, vos venís por izquierda y tiende a L1. Venís por derecha y tiende a L2. Se ve claro en el dibujo que L1 es distinto de L2, entonces la conclusión no existe límite. ¿Entienden? Ahí tienen los dos gráficos de cada uno para identificar. O sea, si yo veo enseguida el dibujo, me tengo que dar cuenta, obviamente estudienlo bien a esto, para darme cuenta según el gráfico si es o no continua y qué tipo de continuidad hay. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Acá dice, puede explicar esta. Bueno, acá les preguntaban si por qué método tenían que resolverla. Es una integral indefinida. Voy a borrar esto. Y la integral decía, la integral de x al cubo diferencial de x sobre 4 menos 5 x a la cuarta. Bueno, esto es un clásico ejercicio de integrales por sustitución. ¿Quién es z? Siempre z acá es el denominador, o u, como algunos lo llaman u, yo lo llamo z. Bueno, ¿y cómo me doy cuenta? Y tienen que derivar mentalmente. Si ustedes derivan esto mentalmente, le quedaría menos 20x al cubo. El 20 a mí no me jode. Lo que quiero que aparezca es la x al cubo. Y ahí se da cuenta el estudiante que z justamente era 4 menos 5x a la cuarta. Entonces el diferencial de z va a ser igual a menos 20 x al cubo diferencial de x. Y lo que le interesa al estudiante es que esto aparezca en el ejercicio. Eso está acá, y ahí se da cuenta que está bien hecha la sustitución. Y por los números no se hagan problema, porque los números los vamos a pasar al otro miembro porque son constantes. Entonces no se hagan problema por eso. Entonces ahí tenemos, y esto me quedaría así, la integral. Esto que está acá es esto, es diferencial de z sobre menos 20. Todo sobre lo que yo llamé z. Y eso es lo que más hablaba recién, que las constantes no se hagan problema. Las sacamos fuera del signo integral y esto me quedó así. Diferencial de z sobre z. Y esto no es nada más y nada menos que 1 sobre 20 por el logaritmo natural de z más c. Acuérdense que 1 sobre z es el logaritmo natural de z. ¿Y cómo termina el ejercicio? Debemos reemplazar z por lo que dijimos que valía, que era el logaritmo natural de 4 menos 5 x a la cuarta, más c. Ahí terminaría el problema resuelto. Pero ustedes tienen que responder nada más que era por sustitución únicamente. No hay otra manera de resolver ese integral. Pásalo. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Respecto a eso, profe, ¿cómo nos Sí. damos cuenta? Bueno, ya usted explicó cómo es por sustitución, pero había otras dos maneras, y creo que era por descomposición, creo una, Sí, y por parte la otra. y por partes. ¿Cómo identificamos cuál de los dos utilizar dada la función?
descomposición sí o sí tiene que haber una suma. Vos Claro. no podés hacer la integral de descomposición con un producto. Sí o sí tiene que haber una suma de funciones. Y la integral es por parte, hace mucho que no se da más, o sea que creería que eso no tendrían que tomarlo, porque integrales por partes no lo enseñamos. Pero yo te voy a dar algunos indicios de que si podría llegar a entrar, ¿cómo te das cuenta que sea por partes? La integral por partes se resuelve con esta fórmula que está escrita acá en la pizarra. Entonces, las tres opciones que te pueden pedir son un polinomio con un seno, un polinomio con el coseno o un polinomio con la e. Todos esos casos son por partes. Y te podés agregar lo siguiente. Esto, siempre el polinomio en este tipo de ejercicio va a ser u. Y el resto, el diferencial de b. Porque vos, este es tu ejercicio, y vos a algo lo vas a tener que llamar u, y en lo otro va a ser el diferencial de b. O sea que esto es u, y esto será el diferencial de b. Esto será u, y esto será el diferencial de b. Esa es una opción. La otra opción, que es toda diferente, por eso la escribo aparte, es en el caso que vos tuvieras, y creo que eso preguntaron, un polinomio con el logaritmo lateral de x. Eso es por parte también, pero al revés. O sea que el logaritmo va a ser u, y el polinomio con el diferencial de x lo tenemos que llamar diferencial de b. ¿Está? Sí, profe, gracias. O sea, si yo me encuentro con una integral, como fue el caso de hoy de la consigna, y esa integral o es una división o es una multiplicación, cantado. O es por parte o es sustitución. No puede ser descomposición. Regio, perfecto. Y si es un cociente, hay grandes posibilidades que sea sustitución. Excelente, excelente. Gracias. ¿Otra duda? ¿Y chicos? Profe, Sí. le puedo pedir si puede resolver el tema de inecuaciones, las clasificaciones. O sea, para encontrar los elementos, eso siempre me cuesta eso. Bueno, en mi video está también explicado, inclusive con algunos hay ejercicios de cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, vos tenés 2x
menos 3, menor que 5. Entonces, vos tenés que ver, hay dos propiedades que tenés que aplicar. Una es menor o mayor. En este caso lo que tenés que aplicar es menor. Y si vos buscás, vas a ver que dice que la propiedad dice que si x es menor que b, en valor absoluto, entonces quiere decir, esto es cierto si x es mayor que menos b o menor que b. Entonces, justamente, lo que está dentro de los palos de valor absoluto, vos vas a decir que 2x menos 3, que sería esto, es mayor que menos 5 y menor que 5. Y tenemos que buscar la forma de dejar la x sola. Entonces lo que hago es primero rajar el menos 3. Para eso sumo a todo 3 y me quedaría menos 5 más 3. Acá me queda 2x y acá me queda 5 más 3. Operamos, acá me queda menos 2, acá me quedó 2x y acá me quedó 8. ¿Y ahora qué tengo que hacer para dejar la x sola? Divido todo por 2. Entonces me queda menos 2 sobre 2, x y 8 sobre 2. Acá me quedó menos 1 y acá me quedó 4. Entonces llegué a la solución del problema, que es un intervalo abierto menos 1, 4. Bueno, te pide que lo represente gráficamente. Muy fácil. Dibujar la recta real, hace dos marcas, pones el menos 1 acá, el 4 acá, acordate, bola abierta acá, bola abierta acá. Yo tengo la posibilidad de borrar ahí para que quede el agujero. Entonces, y pintá acá adentro. Esa es la respuesta gráfica. Entonces tenemos la resolución, la forma de intervalo y la gráfica. Y ahora te empiezan a preguntar los elementos. Primero, extremo inferior. Es el menos 1. El extremo superior es el 4. Ahora, vos tenés que preguntarte, para los elementos mínimo y máximo, lo siguiente. ¿El menos 1 pertenece al intervalo? No, es abierto. Entonces, ponés elemento mínimo, no existe. Y elemento máximo, tampoco existe. ¿Por qué? Porque es abierto. Y si es abierto, no pertenece al intervalo. Para que tenga elemento mínimo y máximo, tiene que ser cerrado. Ahora vamos a las cotas. Las cotas son dos. Las inferiores y las superiores. ¿Quiénes son las inferiores? Y desde el 1 a la izquierda. Y las superiores desde el 4 a la izquierda. Entonces vos tenés que las inferiores van a ser de menos infinito hasta menos 1, cerrado, porque el menos 1 también es cota. Esté abierto o esté cerrado, no importa. Y las superiores van desde el 4 cerrado hasta el infinito. El 4 es una cota, esté abierto o cerrado. Después te van a pedir la amplitud. ¿La amplitud qué es? La diferencia entre el extremo superior menos el extremo inferior. Entonces esto me quedó 4, ojo con los signos, menos 1, me quedó 5. Esa es la amplitud. La amplitud no es nada más nada menos que la distancia que hay de menos 1 a 4. En este caso, porque es abierto, es un entorno. Entonces, si es un entorno, hay que calcular el centro y el radio. El radio es muy fácil porque es la mitad de la amplitud. O sea que me quedó 5 medios. Porque la amplitud era 5, lo divido por 2, me queda 5 medios. Pero el centro es el extremo inferior más el extremo superior sobre 2. Es decir que esto me quedó menos 1 más 4 sobre 2. ¿Qué me quedó? 3 medios. Una vez que vos tenés el centro y el radio, decir que esto es un entorno, de poner la E, de centro 3 medios y radio 5 medios. ¿Y dónde estaría el 3 medios?
el 3 medios estaría ubicado acá. Acá tenés el 3 medios. Y esta distancia que vos tenés acá no es nada más y nada menos que 5 medios. Para controlar, si a 3 medios le sumás 5 medios, obtenés 4. Y si a 3 medios le restás 5 medios, obtenés menos 1. La salud. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Ese es un caso. Después tenés cuando es abierto, que es todo lo afuera. Siempre que el intervalo sea abierto, ¿tiene entorno entonces? Exactamente. Perfecto, gracias. Como es menor, o sea, cuando es un caso de menor, así como está acá, siempre va a ser entorno. Entonces, ¿cambiaría en el caso de que sea más? ¿Cómo? En el caso de que sea mayor, ¿cambia ahí? Sí, es todo lo de afuera. Todo lo de afuera, porque vos tenés que resolverlo en forma independiente. Si vos tuvieras el mismo ejercicio, pero mayor que 5, lo tenés que resolver en forma independiente. 2x menos 3 menor que menos 5 o 2x menos 3 mayor que 5. Inclusive se resuelve por separado. ¿Por qué? Porque vos tenés que basarte en esta propiedad. Que si vos tenés que el módulo de x o el valor absoluto de x es mayor que b, es porque x es menor que menos b o x es mayor que b. ¿Se ve ahí? Porque a veces da la luz ahí. ¿Se ve? Se ve medio borroso. La propiedad es que el módulo de x, si es mayor que b, si y solo si x es menor que menos b o x es mayor que b. Y eso es lo que yo apliqué acá. Y ahí tenés que trabajar y ahí te va a quedar de menos infinito hasta menos 1, unión desde 4 hasta infinito. Las respuestas van a ser las mismas, menos 1 y 4, pero fíjate que es todo lo de afuera. Y a la hora de dibujar, vos vas a poner el menos 1 acá, el 4 acá, y vas a pintar todo lo de afuera. Y esto no tiene nada, no tiene extremo, no tiene cota, no tiene nada, nada de nada, ni amplitud, ni nada. Respecto al mismo tema, profe, ¿qué pasa cuando Sí. la X es negativa? Porque había una parte donde tenías que hacer un cambio de signo, invertido. Claro. De hecho. Eso se produce en el pasaje de término. Si a usted le toca resolver algo parecido a esto, por ejemplo. Menos 2x más 4, acá mayor que menos 3 y acá menor que 3. Entonces, la primera parte es igual, o sea, yo tengo que rajar este 4, entonces resto a todo 4, acá me queda menos 7, acá me queda menos 2x y acá me queda menos 1. Es decir, resté a todo 4. Y ahí viene el problema. Para rajar este menos 2 que multiplica, tengo que dividir por el menos 2. Y ahí me tengo que acordar que cuando yo divido por un número negativo, o multiplico por un número negativo, el sentido de la desigualdad tiene que cambiar. Entonces yo me queda menos 7 sobre menos 2, este signo que es menor pasa a ser mayor, acá me queda la x, este que es menor pasa a ser mayor, y menos 1 sobre menos 2. Entonces acá me quedó, esto me quedó 7 medios, y esto me quedó 1 medio. Lo que se hace acá es escribir bien correctamente, porque fíjense que el menor quedó a la derecha. Y entonces ahora escribo correctamente y digo, esto x es mayor que 1 medio y menor que 7 medios. Hice lo mismo, pero está mejor escrito.
O sea, esto es como el estudiante tiene que escribirlo. Excelente, gracias, profe. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, no sé, lo que ustedes quieran. El lunes otra vez es a la mañana el examen. A la noche supuestamente. Ah, a la noche. Sí, a las 20. Bueno, por ahí si surgen algunas dudas, me avisan. Profe, ¿puede ser que usted hacía sus videos grabados como explicaciones sobre la teoría de límites y Sí, demás? está. Porque no lo había encontrado, no sé si está en la, ¿cómo es? ¿En el aula virtual o la- No, está en mi canal. Yo lo subí a todos a mi canal. ¿Cómo es su canal, Gerardo, profe? Gerardo Mazaferro. Ah, Y hay ya. una parte que dice análisis matemático para administración y arquitectura. Y ahí están todos los videos. O sea, todo lo que yo subo ahí es un nivel más bajo que, un poquito más bajo, un escalón más bajo que lo de ingeniería de la UTN. Bien. O sea, dentro de mi canal hay una lista de reproducción y esa lista de reproducción tenés que ver análisis matemático para administración y arquitectura o al revés. Lorena me pregunta cuál es el procedimiento para el examen final de análisis teórico. No, todavía no se decidió cómo vamos a tomar los exámenes finales. El que me tocó a mí, que fue el de álgebra que se tomó unos días pasados, al estudiante se le armó así algo parecido en el Moodle, donde tenía que entrar, contestar las preguntas y después resolverlas, o sea, justificar las respuestas en el papel, sacarle fotos y mandarlas por PDF al aula. Y ahí nosotros después corregíamos si era correcto la respuesta que había escrito el estudiante que coincidía con su justificación analítica. No sé si responde eso, Lorena, a lo que me estaba preguntando. ¿Se tomaría de la misma manera entonces para análisis? Todos sí, todos se tomaron igual, porque en ese mismo momento se tomaron exámenes de análisis, de álgebra y de física. Inclusive para los pibes que rindieron lo de básica aplicada, que serían los pibes ahora que están en segundo año, que alguno quedó debiendo esa materia, se le tomó así de esa manera.
porque fue solamente para estudiantes regulares. No sé si se acuerda que hasta 20 nomás podían inscribirse, qué sé yo. Bueno, en álgebra rindieron solamente 12. Y eso me tocó a mí tomar álgebra. Profe, ¿y esta mesa de julio todavía no va a estar habilitado para los que recién regularizaron? ¿Sí? Una vez que ustedes regularizan con este examen, seguramente se lo van a habilitar. Si no, van a tener que hacer el reclamo correspondiente. Se supone que las notas las tienen que enviar al titular y el titular es el que decide, porque ellos llevan un control, lo mismo que se hacía cuando rendían presencial. Por ahí vos figurabas como libre, pero si tenías aprobado la parte práctica, te tomaban la teoría. Ellos llevaban un control externo. ¿Cuánto tiempo te suelen dar para hacer todo ese examen escrito regular? Bueno, estudiantes, si no tienen más preguntas, me consulta nomás. ¿Cuánto tiempo te suelen dar cuando rendís ese examen regular escrito? Ese creo que fue 1 hora y media y se le dio unos 10 minutos más para que puedan entregar las hojas, algo por el estilo. O sea, la plataforma se les cierra y después tienen un tiempo más para, creo que media hora fue para contestar las preguntas del cuestionario y 1 hora más para resolver los ejercicios. Por eso, si ustedes van a hacer eso, yo les aconsejo que sáquenle foto o captura de pantalla, porque lo que le pasó a los chicos, por experiencia le digo, se olvidaban qué pregunta eran y qué ejercicio era, y no podían volver atrás. Entonces, algunos allá y después resolvieron tranquilos los ejercicios. Bueno, estudiantes, nos vemos en otra oportunidad. Entonces, lo que necesiten me avisan. La mayoría tienen mi número de teléfono, o sea que me mandan las preguntas que quieran, los ejercicios que quieran, yo se los resuelvo y se los vuelvo a mandar. Bueno, profe, muchas gracias. No, a vos, Federico, gracias a ustedes por estar acá. Nos vemos. Profe, gracias. Muchas gracias. Chao, chicos. Suerte el lunes. Gracias.